Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Reyes Sánchez, ya me conocen por aquí por la página de Hormus Perú en Facebook y el día de hoy quería compartir un video nuevo sobre pues básicamente cómo funciona el Hormus y se trata de cómo funciona el Hormus a partir de su entendimiento sobre el agua. Lo que trato de llevar a cabo es el hecho de que la gente comprenda que a través del conocimiento del agua se puede conocer el plasma, es decir, se puede conocer ese cuarto estado de la materia del cual aportan suficientes propiedades que pueden ser comprensibles a través del Hormus para poder tener un poco claro la noción de cómo funcionan estos elementos coloidales en nuestro organismo, cómo es que funciona esa matriz exótica. Y bien, pues básicamente para poder comprender esto, he decidido dividir este video en unas tres partes porque básicamente el contexto es un poco amplio, pero voy a tratar de dejarlo de la manera un poco más clara posible. Y bien, para poder conocer el Hormus, lo primero que tenemos que conocer es qué es el agua, cómo funciona esa matriz de la vida. Y bien, pues no hay nada más abundante en el mundo que el agua. Nuestro planeta debería llamarse planeta agua, en sí, porque es un mayor porcentaje que equivale a un mayor al 80% de nuestro planeta está conformado por agua. Sin embargo, conocemos muy poco del agua. Este poco que conocemos de ella, pues hasta el día de hoy, el agua es un elemento que usamos al diario para vivir, para considerar la experiencia de vida que tenemos ahora. Es un elemento simple, es un elemento de uso cotidiano y pues básicamente el agua es un elemento totalmente omnipresente. Es omnipresente y es el elemento de mayor importancia para nuestra experiencia y para nuestra manifestación como seres humanos y para la experiencia que estamos compartiendo aquí como seres vivos. Pues bien, lo malo es que del agua que conocemos del servicio público, pues solamente se conoce o solamente se le evalúa desde el aspecto químico. Es decir, solamente se intenta encontrar sustancias tóxicas para poder determinar la calidad del agua y no se tiene en cuenta la física del agua, que es lo más importante en realidad. Como todas las personas vivimos a diario, consumiendo, tenemos el servicio de agua las 24 horas, la mayoría de las personas que están en las ciudades, en la población, pues normalmente suelen desmerecer el hecho de la calidad del agua. Es que calidad del agua normalmente para el sistema público está determinado, como les vengo repitiendo, por la condición química y no se determina la condición de la cualidad física que debe tener la estructura o la molécula del agua para el uso diario. El agua pues básicamente es un elemento que hasta en la antigüedad siempre se le ha considerado como sagrado y no nos fijamos en esta, lamentablemente también la hemos usado como un mierdero. ¿Por qué? Porque el agua se encarga de depurar a diario todas las inmundicias que nosotros botamos en el baño día a día y lo que pasa es que no somos conscientes a veces de que somos una de las únicas especies que caga sobre el agua que toma. Y bien, no nos damos cuenta de que el agua siempre va a ser un bien preciado, un bien místico, tiene que ser un elemento totalmente reverencial y también que tiene una convicción hasta espiritual. El agua pues básicamente siempre se le ha considerado en culturas antiguas como la esencia que va a limpiar tanto el alma como el cuerpo. Del agua básicamente depende la vida de un embrión. Todos los embriones, todos los seres vivos se desarrollan en una matriz salina, en una matriz cálida, siempre una matriz salina y cálida va a estar vinculada con nuestro origen. ¿Por qué? Porque la vida básicamente sale de una matriz oceánica, sale del mar. Y bien, nuestro origen siempre va a estar vinculado a él también, siempre va a estar vinculado al mar, ya que las primeras matrices vivas, las primeras moléculas parten de allí. Y bueno, el feto, el ser humano, en una condición, en un estado fetal, pues lo que va a hacer es estar bañado constantemente en un microcosmos marino, ese microcosmos llamado placenta. Ese microcosmos pues es el agua en esencia, el agua, por así decir, primígena para la formación de la vida. Tales de Mileto, entre el año 640 y 546 a.C., pues ya consideraba que el agua es el origen de todas las cosas y es el único elemento verdadero, es el único elemento que puede crear todas las cosas y está presente en todos los cuerpos, está imbuida en la cualidad del ser.
De la misma manera, Aristóteles consideraba el agua como uno de los 4 elementos constituyentes del universo. Para Platón, estaba formado por un icosaedro. Esto lo vamos a ver esta parte de la forma del agua, que es un icosaedro, lo vamos a ver más adelante porque este tema es muy importante. Bien, en el agua está contenida las 5 formas geométricas fundamentales que forman parte de lo que son los sólidos platónicos también. El agua, pues básicamente lo que nos han hecho conocer nuestro sistema el sistema público que tenemos de educación, pues básicamente que es una simple molécula conformada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y ya está. Bien, pues lo ideal sería considerar pues cómo está sintetizada esta molécula en el agua, cómo está ordenada, cómo es que debería mantener una conformación física. Y es el hecho de que en la antigüedad, pues ya cuando se comienza a conocer el descubrimiento de la molécula del agua, está vinculado al señor Henry Cavendish entre el año 1731 y 1810, quien descubrió que el agua no es un elemento en sí, sino que es la síntesis por combustión del hidrógeno y el aire, es una determinada manera de la composición de la atmósfera. Es decir, él afirmaba que el agua estaba compuesta por aire desflogistado. No sé, de repente alguien se ha escuchado del flogisto, que es básicamente la esencia del fuego. Bien, él consideraba que el agua era aire desflogistado. Estaría refiriéndose más o menos por ahí a lo que conocemos ahora como oxígeno. Y está unido al flogisto. El flogisto, pues, es la esencia del agua, que sería la matriz más potente del hidrógeno. De repente muchos conocen de que el hidrógeno, pues, es básicamente el gas más inflamable, que puede ser uno de los elementos más inflamables, más explosivos que puede existir cuando está en puro y cuando está en forma de gas. Bien, posteriormente fue estudiado por Antoine Lavoisier entre 1743 y 1794, quien fue padre de la química moderna, por el año 1790, pues él aporta la prueba básica de la fórmula del agua, la cual conocemos actualmente como H2O. Y bueno, desde entonces comenzó a tenerse esa relación de 2 partes por 1, o sea, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno en esas matrices. En su forma pura, está compuesta pues básicamente por 2 gases, hidrógeno y oxígeno. Podría llamarse óxido de hidrógeno, o también por el tipo de disposición de la molécula, que es básicamente tetraédrica, similar por ejemplo a la del óxido de silicio, que es básicamente lo que nosotros podemos conocer, lo que conocemos como cuarzos. Es decir, la molécula del cuarzo es equivalente a una molécula del agua en su disposición, en su forma física. Y bien, la disposición tetraédrica de sus orbitales, sobre todo de los orbitales del oxígeno en el agua, está determinado por diferentes tipos de ángulos aproximados a 104.5, como lo podemos ver en esta imagen. Este ángulo especial es ligeramente elástico y le da origen básicamente a algunas características del agua. La distancia entre los átomos de hidrógeno a hidrógeno es un aproximado de 0.096 nanómetros, y del hidrógeno al oxígeno pues básicamente es de 0.152 nanómetros, como podemos ver en esta imagen representada. Bien, el interior de la molécula del agua se asemeja a una batería de 2 polos. Es decir, ya tenemos una batería, un campo eléctrico o una matriz electromagnética para la disposición es como un electrodo base para la vida, para una matriz molecular. ¿Qué pasa? Estos 2 polos electromagnéticos lo que hacen es captan y liberan electrones constantemente. Electrones pues de carga negativa, y como resultado siempre se va a generar una tensión, que va a ser una tensión alterna y constante. Es una antena, básicamente, es una antena dipolo que va a ser capaz de formar estructuras reflejo. Es decir, va a captar toda la esencia y toda la información de su entorno, y va a tener la capacidad incluso de otorgar memoria, una memoria temporal. El oxígeno, pues, es básicamente el centro de esta antena, de una antena dipolo, que es la molécula del agua, básicamente. Y lo que va a permitir es generar un circuito. Y este circuito va a tener la característica esencial de agruparse, y esto lo podemos apreciar simplemente cuando llueve, por ejemplo, y caen las gotas sobre una superficie, sobre un vidrio, sobre el techo de los autos. Vamos a ver formaciones o cúmulos, los cuales, por ejemplo, las moléculas, por esa misma razón, tienden a formar nubes, y o las gotas de agua de una superficie, como lo estoy explicando, pues básicamente se aglutinan y
van a conformar superficies o pequeños cúmulos sobre las superficies planas. Bien, esa propiedad pues básicamente es en donde reside la capacidad del agua para formar enlaces. Es donde se puede apreciar de manera clara, que básicamente son los enlaces de los tipos puentes de hidrógeno. Estos enlaces de moléculas individuales con las moléculas vecinas, lo que pasa es que van a ir convirtiendo el agua en una pequeña impresora de la vida, ya que mientras los enlaces mantengan una unión básicamente programada, os parece que el agua se une teniendo una conciencia determinada, va a tener la capacidad de formar pequeñas moléculas o pequeños patrones ordenados, y va a conformar lo que nosotros conocemos ahora como vida, como la vida bacteriana, como la vida microscópica. El agua posee básicamente ya muchas características según el medio o el organismo en la cual ésta resida. El agua tiene una excelente capacidad para combinarse con diferentes elementos, y básicamente el agua pues básicamente se le conoce por esa misma razón como el disolvente universal. Esta característica se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno. Como les repito, esta característica del agua hace que sea un excelente solvente universal, solvente para solutos polares, claro, o iónicos, que comúnmente son denominados hidrofílicos. Bien, en cambio tiene una dificultad para disolver lo que son los compuestos no polares o hidrofóbicos. El protoplasma celular, pues básicamente es una disolución de grasas, carbohidratos, sales, etc. Y toda la vida pues se ve organizada en el citoplasma celular, que es básicamente un cúmulo de agua que está ordenada y que está totalmente distribuida y asimilando diferentes tipos de compuestos. Bien, el agua pues básicamente tiene una fuerza atrayente y repelente también, es decir, equivalente al estudio de los campos magnéticos gravitacionales. Por esas mismas razones que yo trato de proponer de que si entendemos el agua, cómo funciona, podemos entender cómo funciona ese cuarto estado de la materia, el estado plasmático, que se asemeja básicamente al quinto, que es la matriz, que es el vacío que nos rodea, que está respaldándonos básicamente, que es el molde electromagnético en sí. Bien. Las diferentes propiedades como la cohesión y adhesión podemos equivalerlas a lo que es el campo magnético o el campo gravitacional desde la física cuántica. Pues bien, estos son los que tienen la capacidad de formar diferentes puentes de hidrógeno, y son los que mantienen las moléculas fuertemente unidas. Al observar, por ejemplo, un vaso que está lleno del agua hasta el borde, un poco más, lo que podemos ver que puede generar una impresión como que el vaso se va a rebalsar de agua, pero tiene uno genera una impresión de una superficie que puede estar abombada, en realidad, que puede tener como una superficie que está por rebalsarse y que está por encima del borde del vaso, que es básicamente una superficie redondeada por sus bordes exteriores, y va a tener un aspecto como que de una piel. Es decir, ya nosotros podemos apreciar en el agua esas características que nos otorga a nosotros en un organismo más denso, en realidad. Es como una superficie de piel, y lo que hace es permitir incluso que algunos objetos puedan permanecer sobre esa superficie, sobre ese tipo de piel. Es por eso, eso da una característica a lo que llamamos nosotros la famosa tensión superficial. Bien, las moléculas del agua también tienen una propiedad que tienen la capacidad de expandirse, es decir, es una forma variable en la estructura, y pues puede comportarse como a manera de unos tubos en las grietas, por ejemplo, de las plantas. Tienen la capacidad de tener una característica de capilaridad, que esa característica pues le otorga la capacidad de subir o de acoplarse a superficies externas. Por ejemplo, el agua que es absorbida por las raíces de los árboles, para llegar a la copa de los árboles, pues tiene que tener el agua una atracción adhesiva, una dinámica, que es muy importante para la vida, y mediante el cual el agua pues llega de las raíces a la copa del árbol o al tronco, porque esta se genera de una manera ascendente y está siguiendo pues un patrón electromagnético de flujo energético, que es esa capacidad es otorgada al agua. Bien, el agua pues básicamente lo que hace siempre es absorber diferentes cantidades de calor, y esta calor se utiliza para romper los puentes de hidrógeno, y como consecuencia la temperatura puede ser elevada lentamente. Nunca el agua se va a elevar de golpe, y esto permite que el citoplasma de la célula, que es un medio acuoso, pues básicamente sirva de protección ante los cambios de temperatura,
ante los cambios bruscos básicamente. Así se mantiene una temperatura constante. Bien, los estados que conocemos actualmente, que son básicamente sólido, líquido, gaseoso, que es básicamente vienen por evaporar el agua, primero hay que romper los puentes de hidrógeno para que posteriormente se pueda dotar a las moléculas de agua de la suficiente energía cinética, o sea, una energía de movimiento, para que entre en una fase líquida. Y después de esta fase líquida, pues entre de una fase líquida, perdón, a una fase gaseosa. Bien, en lo que es el hielo, pues según algunas normas de la ciencia oficial, pues el hielo debería de pesar más que el agua y hundirse. Pero al congelarse, pues lo que pasa es que el hielo pierde peso y se mantiene en la superficie. De ser lo contrario, pues las aguas del mar, de los glaciares, de una manera masiva, lo que pasaría es que acabarían con toda la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque seguirían al fondo marino y romperían toda la estructura del equilibrio del cual el agua debe estar protegida. ¿Qué es lo que pasa? También hay otras características muy importantes en las cuales pueden llevar el agua desde un entendimiento físico hacia un entendimiento de la física cuántica, y que está basado justamente en lo que es el hecho de la temperatura, de la transmisión de ondas sonoras. Por ejemplo, la temperatura de una sustancia pues normalmente va aumentar al ser expuesta a una determinada presión. Eso ocurre con cualquier otro elemento. Bien, para la temperatura pero la temperatura en el agua en sí no aumenta por encima de los 35.6 grados a la presión que sea. Eso es una característica muy importante. De no ser así, por ejemplo, las personas que realizan buceo, con cada inmersión, lo que pasaría es que generarían como una especie de fiebre, se sobrecalentarían. Si el agua se comportase normal, como nos dice los parámetros de la ciencia oficial, es decir, según las normas básicas de las leyes físicas y químicas, no habría vida sobre la Tierra. El agua es 800 veces más densa que el aire y su punto de anomalía es de unos 4 grados centígrados. El agua permite la transmisión de ondas sonoras de una manera 4 veces más rápida que por el aire. Es decir, el ordenamiento y la estructura natural del agua, del comportamiento de su molécula, lo que permite es que el agua sea un superconductor, básicamente, un superconductor de información, de luz, de patrones de sonido, de frecuencias. Bien, y esto es porque el agua pues cumple simultáneamente con muchos trabajos, por esa misma razón en nuestro cuerpo. No solo trabaja como un vehículo disolvente, o como un medio de transporte líquido, o como una forma de refrigerarse para que nosotros refrigeremos nuestro cuerpo, sino que también actúa como un portador idóneo de información. Es decir, lo que hace el agua es constantemente está cambiando, está diluyendo los diferentes líquidos corporales, y lo que va a generar unas determinadas condiciones de individualización hacia nuestra condición interna. Básicamente la salud va a estar determinada por un estado de equilibrio entre el cuerpo magnético y el cuerpo bioquímico y la mente, donde el cuerpo magnético, pues si el cuerpo magnético no transmite correctamente la información vibracional a las células, que va a estar determinada por la calidad de agua que tenemos en el cuerpo, pues daría lugar a la enfermedad. Bien, y para no desequilibrar ese nivel básico, ese nivel bioquímico que conforma el agua en nuestro cuerpo, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que siempre hacían culturas antiguas. Culturas antiguas, pues básicamente eso dependería de la observación que tenemos en las culturas preincaicas, en las culturas egipcias. Egipcios, griegos e incas incluso tenían eran culturas de mucho renombre, pues porque básicamente tenían la capacidad de construir de una lógica muy amplia, de almacenar granos líquidos. Pues por ejemplo lo que eran el almacenamiento de granos y líquidos, aceites, vino, cerveza, lo hacían en recipientes de terracota. Bien, estos recipientes de terracota pues básicamente eran sellados con cera de abejas, y a pesar de que la forma era un poco inapropiada para almacenarlas, pues el hecho es de que estos recipientes no eran compactos como
Ellos tenían tremenda tecnología y capacidad para construir edificaciones cuadradas, bloques y poder generar estructuras megalíticas, y sus sistemas de almacenaje eran ineficientes, según para la ciencia oficial, pero esto no es así. Ellos tenían una alta eficiencia en la distribución energética de cualquier producto natural que puedan almacenar en esas vasijas de terracota. Básicamente lo que hace es que ellos obedecían a un patrón de información totalmente natural. Es decir, la forma en la que ellos almacenaban el agua, sus productos orgánicos, todo, debía cumplir las mismas normas que la naturaleza. Se apegaban a la información de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros no hemos visto nunca que la naturaleza nos ofrezca agua de una matriz o de un recipiente que sea totalmente transparente, cristalino, como nosotros tenemos en las casas. Nosotros en las casas que tenemos jarras, recipientes de vidrio que son transparentes, y esto hace que el agua pues pierda cualquier potencial energético, desde la matriz de ácido carbónico que debe tener la molécula del agua para rendir o para tener una buena calidad, hasta la muerte física del agua. ¿Por qué? Porque estaría el agua totalmente desorganizada, expuesta a los campos electromagnéticos nocivos que tenemos de la radiación del celular, radiación del teléfono, de radio, televisión, básicamente toda esa radiación esa radiación electromagnética nociva, pues que tiene otro tipo de rango de frecuencias que no va de acuerdo con la vida, lo que hace es desorganizar y desestabilizar la molécula del agua. Bien, entonces lo que hacían esas culturas antiguas, pues es básicamente era respetar la forma. Y esto tiene mucho que ver con lo que yo puedo llamarle la forma y la sombra del agua en sí. Por ejemplo, ellos que hacían, guardaban y almacenaban sus granos, cerveza, recipientes, todos en ánforas, pequeñas ánforas de terracota, o en cántaros de terracota, o lo que aquí conocemos como chombas. Y esta es la razón por qué se respeta el patrón de la naturaleza. Primero, el agua en la naturaleza pues está almacenada en recipientes que no son herméticos, es decir, son recipientes porosos y son recipientes que conservan el agua en un medio oscuro. Por ejemplo, una sandía, la calidad del fruto va a depender de que el agua se conserve en un medio que no, su líquido sea una matriz totalmente oscura. En un coco, por ejemplo, el agua que está en su interior pues está envuelta en una matriz oscura, pero ambas son porosas, tanto de una sandía como de la granada. Diferentes frutas que tienen líquido en su interior pues son matrices oscuras, no son matrices transparentes como la que nos ofrece el sistema actual, que lo que hace es pretender de que nosotros tengamos un concepto de que el agua debe venir embotellada y que es fresca y saludable y pura si es que está en un recipiente que es transparente para que uno lo pueda apreciar. Esto no es así. El agua debe estar almacenada en un recipiente totalmente oscuro, que no sea hermético, que debe ser poroso, para que el agua mantenga un flujo. E incluso ellos tenían básicamente respetaban, como les digo, el patrón de naturaleza. Incluso en el agua de mar, nosotros cuando vemos al horizonte, nosotros vemos una matriz oscura, una matriz de un color azul verdoso, que es básicamente el plancton que está protegiendo la matriz interior del agua, que es una matriz oceánica, una matriz líquida que tiene una mejor calidad. El hecho es de que nosotros debemos respetar ese patrón para mantener el agua viva. Es decir, al agua la tenemos que tratar como un ser vivo. Cuando nosotros guardamos el agua en nuestro recipiente de consumo diario, por ejemplo, nosotros agarramos y hacemos hervir el agua, la ponemos en un recipiente de vidrio, de cristal, o en un tupper, algo, y la ponemos a enfriar y se acabó. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esa agua? Esa agua lo que hace es perder la matriz de la información de su molécula, la forma y el ordenamiento que debe tener su molécula en esencia. La verdadera forma de que nosotros podemos conservar el agua en casa son estos recipientes, las pequeñas chombas, una chomba de 2 litros, una chomba de 1 litro, hacer hervir el agua, dejarla reposar en esta chomba. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua va a mantener una constante de evaporación, va a mantener el ácido carbónico, que normalmente se pierde, y es la esencia del agua, netamente del agua que podemos recibir del servicio público. No sé si han visto alguna vez las botellas que están en las tiendas. Estas botellas de las tiendas a veces presentan pequeñas, las botellas de agua mineral, de agua de manantial, etcétera, pues presentan pequeñas burbujitas en su interior, y ese es el agua pues básicamente está a punto de descomprimirse, la presión de gas, de dióxido de carbono, que básicamente del ácido carbónico, que es la esencia de lo que va a mantener la calidad del agua. Entonces nosotros lo que debemos hacer es, para mantener el flujo energético del agua que vamos a hacer hervir, tenemos que enfriarla, hacerla enfriar y colocarla en una chomba. ¿Para qué? Para que se mantenga una constante de movimiento por el ciclo de evaporación que va a tener el agua en pequeños espacios de tiempo. La calidad del agua de una chomba, de un cántaro, de terracota, de barro, de arcilla, pues va a ser mucho mejor que la de un recipiente de cristal.
¿Por cuál motivo? Porque va a mantenerse un flujo en movimiento vorticial, que es el movimiento a expensas de la naturaleza que nos puede proveer el agua de manera natural. Por ejemplo, como lo dijo el investigador Teodoro Schwenk, no sé si lo estoy pronunciando muy bien, pero ahí vamos a poner la referencia, Theodor Schwenk, quien escribió en algún momento esto. Escribió, dice, un arroyo que serpentea murmurando alegremente sobre las piedras de su cauce engendra una multitud de pequeños remolinos y superficies internas que son verdaderos órganos sensoriales abiertos al cielo, que perciben el río del devenir cósmico. Al ser absorbida, después para todas las criaturas terrestres, las plantas, los animales y el hombre, les transmite todas las impresiones recibidas y las difunde por todas partes. Es decir, lo que hace el agua es básicamente ser una antena, y nosotros debemos proporcionar al agua la capacidad de ser una antena fractal, una antena que esté totalmente ordenada. Y por esa razón está el consumo del hormuz. ¿Por qué? Porque lo que hace el hormuz en esencia es ordenar la molécula del agua en nuestro organismo, le proporciona lo que es fractalidad, ya que esos elementos en estado nanosólido lo que hacen es generar un campo electromagnético alrededor de la molécula del agua totalmente ordenado, el cual permite que los glóbulos rojos pues tengan una capacidad magnética y no tengan una condición grave. Por eso cuando una persona va al hospital, pues va al hospital porque está grave, o sea, tiene un campo gravitacional mayor al de su campo magnético. El campo magnético siempre debe tener un espacio fractal, un espacio básicamente ordenado entre un glóbulo rojo y otro para que la transmisión de célula a célula de información sea totalmente coherente. Bien, pues básicamente nosotros tenemos esa propiedad. O sea, el ser humano posee la cualidad de recibir información del entorno en forma de vórtices. Y bien, esos vórtices, esos remolinos de energía, normalmente también nosotros solemos considerarlos o llamarlos los chakras, que básicamente son campos electromagnéticos que están dispersos en todo el largo de nuestra columna vertebral. Bien, el físico atómico, el profesor Felix Ehrenhardt, también no sé si lo estoy pronunciando muy bien, bueno, voy a dejarles acá el nombre, Felix Ehrenhardt, entre el año 1879 y 1952, que básicamente fue, él dijo lo siguiente: lo que es totalmente nuevo y sorprendente es que el movimiento de las partículas en el campo no ocurre en línea recta, es decir, sino ocurre en espiral, en vórtices, como el flujo del agua. Y bueno, también sigue con formas y tamaños y frecuencias de rotación muy regulares. Es decir, el espiral es el patrón geométrico más abundante de la naturaleza, que se replica y se repite en el agua. Es la clave de la expresión de la vida y justamente por esta razón debemos tratar al agua como si fuera un ser vivo. ¿Por qué? Ya que el agua pues básicamente nos enseña la naturaleza original de aquello que no podemos ver. Básicamente esta naturaleza la podemos ver almacenada en las frutas o en un simple huevo incluso. ¿Por qué? Porque estos elementos, estos frutos, todo lo que lo que la naturaleza nos ofrece, pues tiene una constante. Y esa constante la podemos ver en lo que es la proporción divina, la proporción Fibonacci. Los recipientes, por ejemplo, transparentes de las botellas de agua, ¿qué hacen? Hacen que o un recipiente cuadrado hace que haya un estancamiento del flujo energético natural, que se debe mover en una constante vorticial. El recipiente de terracota que tiene una forma de huevo y va a permitir un paso del flujo energético. Es por eso que más que cualquier otro material, incluso usando el vidrio, usando algunos tipos de metales como podrían ser usados en la antigüedad, lo que más el material que mejor se adapta al flujo electromagnético del vacío, de la naturaleza, de la matriz, es el recipiente de terracota, es el recipiente que tenga pues básicamente una forma de huevo, que sea oscuro y poroso. Eso es lo que nos va a proporcionar una buena calidad de agua en nuestro día a día. Ahora, el mejor secreto que les podría dar para su consumo diario es darle al agua la capacidad que tenga la información del todo, del absoluto, y es poniéndole una antena.
¿Cuál es la antena para el agua? Pues básicamente lo que yo podría recomendarles es utilizar unos 8 mililitros de Hormuz en un recipiente de 2 litros de terracota en un cántaro. Se pone los 8 mililitros de Hormuz en el cántaro de terracota. Bien, se me fue la batería hace un momento. Como les seguía comentando, para poder estructurar y ordenar la molécula del agua en casa, es decir, para que nosotros tengamos agua estructurada o ordenada en casa, lo ideal es colocar un aproximado de 8 mililitros de Hormuz en un recipiente de 2 litros de terracota. Bien, ponemos estos 8 mililitros en el recipiente de terracota, luego colocamos el agua que hemos hecho hervir y enfriar en el recipiente de terracota, en la chomba, y lo dejamos por lo menos reposar unas 8 horas. Eso sería lo ideal para conseguir de que la molécula del agua se reordene, se reestructure, e incluso nosotros vamos a comparar el sabor y la calidad de esta agua. El Hormuz puede mantenerse en la base de la chomba. Eso lo pueden evitar más bien de que se salga. El Hormuz pueden tenerlo ahí infinidad de años en realidad. El hecho es de que ese Hormuz se puede conservar ahí. Ese Hormuz va a mantenerse constantemente reordenando la molécula del agua que va a estar en suspensión. Cuando ustedes comparan el sabor y la calidad del agua, van a sentir siempre cierto grado de temperatura por debajo de lo normal, que se siente muy agradable. Esta es la forma en que nosotros podemos elaborar el agua artesiana, que se le dice, que es el equivalente a consumir de repente el agua de manantial, como por ejemplo acá en la ciudad de Arequipa, en Perú, tenemos lo que son dos manantiales acá cercanos, que son el Ojo del Milagro de Characato o el Ojo de Yumina, donde el agua es pues totalmente ordenada, estructurada y es muy agradable al paladar. ¿Por qué se siente agradable? Porque básicamente ya se está alimentando, bueno, uno está saciando su sed con plasma netamente, y este plasma pues se debe a la molécula del agua que ha sido totalmente reordenada, reestructurada, y ha sido el agua pues reavivada en sí, al momento de que las moléculas están en un constante movimiento, en un constante flujo, y se está respetando el patrón de la naturaleza y se está respetando el agua como una entidad viva para el consumo diario. Y bien, esto es todo lo que quería compartir por ahora. Hay una segunda y tercera parte todavía de este mismo tema, así que voy a ahora elaborar el video de manera correcta para que sea un poco más didáctico y poder compartir esta información con ustedes. Nos vemos en el siguiente video la próxima semana.